En los transformadores. Un transformador es una máquina eléctrica estática. Se dice que es una máquina estática porque en él no se genera ningún movimiento mecánico. En él lo que se genera es un campo magnético inducido por el bobinado primario conjunto con el núcleo. Un transformador monofásico está constituido de esta manera, por un núcleo, un bobinado primario y un bobinado secundario. El bobinado primario es el encargado de recibir la energía de cualquier tipo de fuente o generador. El bobinado secundario se encarga a través del campo magnético generado en el núcleo de aumentar o disminuir esa energía o esa tensión a través de sus espiras. El núcleo está constituido de material ferromagnético. El núcleo está constituido por chapas unidas entre sí para el paso de la corriente. La fórmula general de los transformadores nos dice que el número de espiras primarios sobre el número de espiras secundarios es igual a la tensión en el bobinado primario sobre la tensión en el bobinado secundario. La tensión es inducida, como lo dijimos, por el campo magnético. Entonces, si queremos calcular la tensión del bobinado secundario, es igual a que multipliquemos la tensión del bobinado primario por el número de espiras primarios entre el número de espiras secundarias. Otra incógnita que suele ser en el caso de los transformadores es el cálculo de la potencia. El cálculo de la potencia lo tenemos si tenemos las dos variables que son voltaje e intensidad, o tensión e intensidad. Si las tenemos, las multiplicamos y esto nos está dando un resultado en vatios, ya que vatio es la unidad de medida de la potencia. Otra forma para calcular la intensidad o la fórmula básica que nos dan para el cálculo de los transformadores es decir que el número de espiras primarios sobre el número de espiras secundarios es igual a la intensidad secundaria sobre la intensidad producto del embobinado primario, que es este que tenemos aquí, y el embobinado secundario lo tenemos aquí. Un transformador, cuando está constituido a una carga, genera un viaje del electrón igualmente como lo generaría cualquier circuito. Como vemos aquí, la carga se introduce en el bobinado secundario. Es el bobinado encargado de la salida de tensión o de corriente en el caso de un transformador. El transformador ideal. El transformador ideal es aquel transformador en el que no se presenta ninguna pérdida de corriente. En el caso del transformador real existen pérdidas de corriente por el caso de Farcao, las corrientes llamadas parásitas o corrientes de Farcao, que son las corrientes donde la resistencia se calienta y existe un desvío de corriente en aquellos transformadores. Nos dan una idea básica para el cálculo del transformador ideal, donde nos dice que el voltaje principal es igual al voltaje sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras principal entre el número de espiras secundario. Esto es igual a A. A sería la suma del bobinado primario o el bobinado secundario, lo que nos daría A. Relación de corriente. Para la relación de corriente de un transformador ideal nos dice que el número de espiras principal por la intensidad principal por el voltaje es igual al número de espiras secundarias por la intensidad secundaria por el voltaje. Después nos dan otra fórmula que dice que la intensidad principal por el voltaje sobre la intensidad secundaria por el voltaje es igual a 1 sobre A. A, como lo mencionamos, es la suma del bobinado primario y el bobinado secundario, que viene dado en el caso de los transformadores. Existen transformadores, como ya lo mencionaba, transformadores trifásicos, monofásicos. Trifásicos es el tipo de transformador que agarra varias fases. Según su uso, pueden ser transformadores para ampliar tensión o disminuir tensión. Por ejemplo, en las líneas de distribución, ya que son líneas que son generadas a través de kilómetros, se producen pérdidas de corriente a través de la tensión y el viaje del electrón. Estas pérdidas de corriente son ganadas de nuevo aumentando el voltaje, que son las líneas que se llaman de alta tensión. Esto se hace a través de transformadores.